¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Atlántico Noticias en este lunes 8 de marzo, una fecha en la que millones de personas por todo el planeta se suman a las reivindicaciones del Día de la Mujer, a pesar de las restricciones por la pandemia. Precisamente la crisis sanitaria vuelve a poner en evidencia que de nuevo las mujeres son las grandes perjudicadas. Por eso tantas millones de mujeres van a salir por todo el mundo con las restricciones que se impongan en cada lugar para garantizar la seguridad sanitaria. Porque queda mucho por conseguir, una fecha para hacer visible el papel crucial de las mujeres y comprometerse en la lucha contra todas las formas de discriminación y violencias que sufren las mujeres y las niñas en todo el mundo. Reivindicaciones que sí que veremos aquí en Canarias, la lucha de la mujer y protagonista de ICIAR, concentraciones y homenajes adaptados, eso sí, a estos tiempos de pandemia. Y este año, Marta, las 8 islas se unen bajo un mismo lema, Feminismo sin Fronteras. El Gobierno de Canarias ha autorizado hasta 15 manifestaciones, todas ellas, eso sí, de forma descentralizada y con todas las medidas de seguridad. Además, este año se reivindican los derechos de las mujeres migrantes en un año sin duda marcado por la crisis migratoria. Y además en nuestro repaso por las noticias del mundo escucharemos las voces de muchas mujeres de los puntos más diversos del planeta, voces importantes que nos cuentan que aún queda mucho camino en demasiados países para que haya algo parecido a una igualdad real. Y se cumple un año desde que la Organización Mundial de la Salud declarara la pandemia por COVID-19. Llevamos ya 3 meses de vacunaciones masivas, pero las restricciones se mantienen por el progresivo y preocupante aumento de contagios y por el miedo a la cuarta ola. Vamos a hacer un repaso por la situación en Europa que comienza a complicarse. Por ejemplo, Italia, el gobierno se plantea declarar todo el país zona de alto riesgo. Y en Cuba comienzan a trabajar en una quinta opción de vacuna contra el coronavirus. Se llama Soberana Plus y fíjense, se va a usar en pacientes convalecientes, algo que van a hacer de forma pionera en todo el mundo. Y hoy de nuevo veremos lo que está ocurriendo en Senegal. Llevan allí 5 días de protestas en las calles tras la detención del líder de la oposición. Sobre todo en Dakar se están viendo momentos de tensión, de violencia entre partidarios de Ousmane Sonko, detenido acusado de violación. Aseguran sus partidarios que todo ha sido una maniobra orquestada para apartarlo de la primera línea política. Hay mucha preocupación internacional por el cariz que van tomando estas revueltas. Y al menos 17 personas murieron, otras 420 heridas, todo tras la cadena de explosiones que se produjeron por una negligencia en un cuartel militar en la ciudad más poblada de Guinea Ecuatorial. Y esto que van a ver ocurrió en Turquía, en una tienda, una enorme explosión que captaron las cámaras de seguridad, que provino de la batería de los móviles de uno de ellos que estaba en venta. Aún se investiga qué pudo pasar. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos de gravedad. Vamos ya con esas manifestaciones previstas aquí en nuestro archipiélago, diferentes concentraciones para reivindicar de forma segura los derechos, las libertades de las mujeres ICIAR, bajo un mismo lema. Sí, Marta, y es Feminismo sin Fronteras el que une este 8 de marzo a las 8 islas. El Gobierno de Canarias ha autorizado unas 15 manifestaciones, 6 en Gran Canaria, 4 en Tenerife, 2 en La Palma y 1 en cada una de las islas restantes, todas ellas con medidas de seguridad y de forma descentralizada. Por ejemplo, en la isla de Tenerife habrá manifestaciones tanto en el área norte, en el área metropolitana, como en la zona sur. Quizás la más importante, la organizada por la plataforma 8M Tenerife a las 6:30 en La Laguna. A la misma hora en Gran Canaria, en la avenida marítima Las Palmas, también se realizará un acto reivindicativo, una cadena humana. Además, este año lo que se reivindica es el papel y los derechos de las mujeres migrantes en un año marcado tanto por la crisis migratoria como por la crisis sanitaria. Además, la plataforma 8M pide a las mujeres o bien se reivindiquen desde casa o en la calle, pero que nunca se pierda esa costumbre de luchar por los derechos que aún nos pertenecen. Nosotras hacemos llamamiento a aquellas que quieran permanecer en casa, que se puedan manifestar, concentrar, reivindicar, simbolizar desde los balcones, quienes se sientan más seguras cerquita de casa, en una plaza, con 2 o 3 compañeras más, que lo haga. Pero creemos que también era importante seguir estando organizadas en la calle. Lo vamos a hacer así prácticamente en todas las islas.
Eso aquí en Canarias, pero hoy no va a haber manifestaciones por el 8M en Madrid, lo ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad porque aprecia alto riesgo de contagios. Se da prioridad con esta decisión al derecho a la salud y la vida de las personas frente al derecho de reunión. Se confirma la prohibición de todas las marchas por el Día de la Mujer en Madrid. Así lo ha acordado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad este domingo, en la víspera del 8 de marzo. Ha rechazado, igual que ya hacía ayer, los recursos que sindicatos y organizaciones feministas habían presentado contra la prohibición de los actos por parte de la delegación de gobierno. Los jueces creen que en las actuales circunstancias de pandemia, el derecho de reunión entra en conflicto con la salud, la integridad y la vida de las personas, tanto de quienes quieran manifestarse como de quienes pudieran tener contacto con las manifestantes. Además, el Tribunal Superior estima que en las convocatorias no se ofrecen medidas de seguridad para garantizar la distancia mínima interpersonal o para evitar que algunas personas lleguen a retirarse la mascarilla para expresarse en voz alta durante las concentraciones. Y de este modo, el Movimiento Feminista de Madrid celebró ayer un acto para reclamar una ley abolicionista de la prostitución. El acto, aseguran, ya estaba en la agenda por el 8M, antes de que la delegación del Gobierno se pronunciara. Consideran la prostitución como una violencia extrema hacia las mujeres y las niñas y propone que se incluya en la reforma de la Ley contra la Violencia de Género de 2004 como forma explícita de violencia. Está claro que la pandemia además ha empeorado la situación de las mujeres que se prostituyen. Solo en España, este sector, por así llamarlo, mueve más de 20.000 millones de euros al año. De las 24 horas del día tienes que ser para el otro, tienes que vestir para el otro, vas a comer y a dormir cuando te dejan, vas a tener que dormir en habitaciones hacinadas, muchas veces incluso sobre esos mismos colchones en donde durante horas la repetición de la penetración se convierte en un acto de tortura. Amelia Tiganus es activista y superviviente de la explotación sexual. Ha elaborado un cómic que está en proceso de micromecenazgo donde cuenta sus vivencias. Sufre una violación múltiple a los 13 años. A los 17 la venden por 300 euros. Después de 5 años y después de pasar por más de 40 prostíbulos por todo el Estado español, simplemente colapso. Ya no era capaz de hacer ese papel de la puta feliz que los puteros quieren comprar. Quizás mi historia personal haya salido bien, pero es que no podía dormir tranquila sabiendo que esa historia se repite una y otra vez, que todos los días niñas de países empobrecidos son violadas para ser arrojadas, para ser ocio y diversión para los hombres del primer mundo. 4 de cada 10 hombres en España reconoce que ha pagado por acceder al cuerpo de una mujer o una niña. Nuestro país es el primero de Europa en consumo de prostitución y el tercero del mundo. Y sabemos que hay un aumento y sabemos que es variado, es decir, de todas las edades, de todas las clases sociales, de todos los perfiles. Juan, 65 años, jubilado, putero. Pedro, 45 años, casado y padre de 2 hijos, putero. Las estoy probando de todos los colores y sabores. 23 años, estudiante, putero. También, dato preocupante, en la población más joven, ¿no? en los varones de edad entre 18 y 25 años. Contrasta totalmente con el perfil de la mujer prostituida. Tenemos datos aquí en Canarias, por ejemplo, pues nuestros datos más recientes de estas mujeres que hemos atendido en 2020. Estamos hablando de mujeres jóvenes con una edad media entre 30 y 40 años. Procedentes de América Latina en su gran mayoría. Registramos como primer país en absoluto Colombia, españolas también. Y también países del África subsahariana, como son Nigeria en su primera posición y después otros países, ¿no? La gran mayoría de un contexto educativo bajo, la gran mayoría, estamos hablando del 80 y pico %, son analfabetas. Un negocio que se estima mueve más de 20.000 millones de euros al año solo en España, gran parte en economía sumergida. Con la crisis generada por la pandemia, la situación de las mujeres prostituidas ha empeorado. En el caso de las mujeres víctimas de trata, aún más complicada porque su deuda aumentaba, ¿no? Y su situación de violencia. Desde marzo de 2020 hemos atendido alrededor de 1.030 mujeres y hemos registrado pues un aumento de una sensación de tristeza, de abandono, de baja autoestima, traumas, enfermedades psicológicas y patología importante generada de esta situación. Para acabar con este tipo de violencia machista, piden a las instituciones una ley integral que persiga a puteros y proxenetas y que dé protección física y psicológica a las mujeres víctimas de la prostitución. Porque la prostitución siempre es mala, en primer lugar,
poniendo el punto de vista en que es un impedimento para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres y una sociedad democrática. Vamos a mirar a México porque allí las mujeres representan la mitad de la población. Su fuerza va a ser clave para impulsar el desarrollo de ese país. Son más de la mitad del país. En México hay 64.540.634 mujeres y representan el 51.2% de la población. La edad media nacional es de 29 años, en las mujeres es de 30. En promedio tienen 2.1 hijas e hijos. Su participación en la economía creció 15.7% en los últimos 10 años. Pasó del 33.3% en 2010 al 49% en 2020. Desde la óptica empresarial, son propietarias de 1/3 de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, en distintos giros. Destaca que las mujeres propietarias contratan a más mujeres para trabajar, 2 mujeres por cada hombre. Aquí otro dato, el 86.1% de su personal permanece empleado durante todo el año. Y sobre la carga laboral, se refleja en que tienen menor tiempo libre, en promedio solo 4.2 horas a la semana. En cuanto a su ocupación, representan el 39% de la población que trabaja como funcionarios y directivos de los sectores público, privado y social. Por ejemplo, en el Poder Judicial, hasta el 2018 el 40.7% de judicaturas y magistraturas en los juzgados y tribunales estatales estaban a cargo de mujeres. En el Poder Legislativo ocupaban el 48.2% de las posiciones en Cámara de Diputados y 49.2% en el Senado. Y en los ayuntamientos, el 44.9% eran regidoras, síndicas o presidentas municipales. Y en República Dominicana, con motivo de este 8 de marzo, varios grupos feministas se han concentrado a las puertas del Congreso Nacional. Quieren que se incluyan modificaciones en el Código Penal y que se permita la interrupción del embarazo cuando se cumpla una de las 3 causas que represente riesgo para la vida de la mujer, cuando el feto sea incompatible con la vida o cuando sea el embarazo resultado de una violación o incesto. Ya ven que la lucha por la igualdad en el mundo es uno de los principales desafíos de este siglo XXI. Los avances que han conseguido a duras penas tras décadas de lucha en los países occidentales son todavía el objetivo en otras partes del mundo, en los que la falta de empleo, la pobreza, la violencia se ceban precisamente con las mujeres. Son mujeres de todo el mundo, científicas, atletas, políticas, guerreras, dedicadas al mar, al arte, a la vida, mujeres diferentes pero con las mismas esperanzas de separar la represión de una dictadura. Deshacernos de esta dictadura militar es todo lo que queremos para el 2021. Hasta frenar una pandemia. Mis deseos y esperanza para todas las mujeres en 2021 son especialmente para las de primera línea, que actualmente están luchando contra la pandemia para ser más fuertes. Mujeres por la igualdad. Sri Lanka eligió a la primera mujer ministra del mundo, sin embargo, 6 décadas después, las mujeres solo representan un 5%. Deseo ver en el futuro muchas más mujeres en puestos de toma de decisiones en el gobierno. Y podamos ocupar cargos jerárquicos en todas las profesiones, al igual que los hombres. Alentamos a la generación más joven a considerar una carrera en una industria dominada por hombres. Mujeres ambiciosas. Mi deseo en 2021 es que los hombres respeten a las mujeres en el trabajo. Que piden crecimiento y reconocimiento social. Pero sobre todo, que dejen de asesinar. Que no se violen sus derechos y que no sufran cualquier violencia. Que haya más justicia con quienes dan la vida y por quienes continúan rompiendo techos de cristal. Con un mismo sentir, hoy las mujeres nos unimos para pedir derechos para todas, todas, todas. Y hablamos ahora de otras mujeres, las que viven en las zonas rurales de Senegal, en concreto, que son las que se encargan de mantener directamente a su comunidad. En limpieza, en educación y en alimentación, la mayoría de los hombres trabajan en la agricultura 4 meses al año. El resto del año apenas realizan ninguna tarea. Son las primeras que se levantan y las últimas que van a la cama. Las mujeres de las zonas rurales en Senegal asumen la carga de la comunidad. Todos los días tenemos las tareas domésticas, por la mañana limpiar bien, cocinar, ayudar a los niños, lavar la loza. Gilas y Engoe, 2 pueblos en los que la mayoría de los hombres trabajan en la agricultura 4 meses al año. El resto del tiempo están siempre debajo del árbol, trabajan esos meses y luego ya está. Digo, vale, pero es que ustedes trabajan todo el año porque cuando hay hibernage
cuando trabajan en la agricultura, ustedes también son las que recogen. Nos lo cuenta Sara, una canaria que lo está viviendo en primera persona. Lleva 9 años trabajando en un programa de Radio ECA de educación dirigido a las mujeres. Son las que se encargan de la familia, de los hijos, de los mayores y de la comunidad. Son ellas las que se organizan para hacer lo que se llama aquí el setsetal, son las limpiezas comunitarias. El trabajo de equipo lo solemos hacer los miércoles, consiste en limpiar las calles del barrio. Nos dividimos el trabajo y cada uno hace su parte muy bien. Mujeres que casi no descansan, pero una vez terminada la tarea, además sacan tiempo para disfrutar de una de sus tradiciones culturales. Vamos a ir ya con la última hora de la pandemia aquí en Atlántico Noticias, porque hoy arrancamos en Brasil. La situación en ese país es crítica, según apuntan los últimos datos. Los negacionistas, la lentitud en el sistema de vacunación, la falta de medidas están situando, de hecho, a Brasil al borde del colapso hospitalario. Ya se superan los 11 millones de contagios. En Sao Paulo, esta es la imagen, cierre de todos los servicios no esenciales con el objetivo de parar la curva de positivos. Y en Río de Janeiro, este mismo viernes, se van a sumar al toque de queda nocturno. Sigue preocupando a la comunidad científica que los efectos que se está provocando en la población la variante proveniente del Amazonas, y que ha registrado ya más de 70.000 casos en las últimas horas. Vamos a hablar hoy con Fernando Cardoso. Es brasileño y ha vivido aquí en Canarias algún tiempo. Ahora ha regresado a un país que se encuentra, ya decimos, en una situación muy complicada debido a la pandemia. Nos atiende desde Brasilia. Fernando Cardoso, un placer saludarle desde Canarias. Un placer. Buenas tardes, Marta. Quería preguntarle, Fernando, ¿cómo está la situación en ese lugar donde usted vive, en Brasilia? ¿Está tan complicada como se cuenta hoy precisamente en todos los medios? Sí, así es. Tenemos actualmente una tasa de ocupación de las UCIs públicas de un 99% y de las UCIs privadas de un 93%. Y eso no es una exclusividad de Brasilia, la capital de Brasil, sino que tiene reflejo en todas las capitales de las provincias brasileñas. Están dándose circunstancias parecidas a las que hemos narrado en otros puntos, de personas que se encuentran directamente con que no tienen una cama. Esto empieza ya a ser muy preocupante, personas que no tienen absolutamente dónde ir, ¿no? Así es, perfectamente. Tenemos una situación calamitosa, con lo que ahora las medidas de confinamiento se hacen un poco más duras, pero aún falta un poco de coordinación y fuerza por parte de las autoridades. Estamos viendo que al margen de la política del país dirigida por Jair Bolsonaro, luego también los gobernadores particulares van tomando sus medidas. En Río de Janeiro se va a cerrar, en Sao Paulo también, en Brasilia ya están en un confinamiento de nuevo severo, ¿verdad? Así es, así es. En Brasilia tuvimos un decreto de confinamiento el fin de semana pasado, no antes de ayer, el anterior, que puso las medidas de confinamiento. Pero ayer salió un decreto nuevo con nuevas flexibilizaciones. Por ejemplo, escuelas privadas y gimnasios vuelven a abrir ese fin de semana a partir de hoy. Y no hubo ninguna mejora material que justificase eso, pero es así que tenemos la estructura de confinamiento determinada por el gobierno distrital, ¿no?, de la capital. Claro. Estamos viendo la advertencia de la OMS, que se muestra particularmente preocupada por lo que ocurre en Brasil, porque dicen incluso que no se están tomando en serio la dimensión de lo que puede ocurrir en ese país, que incluso puede afectar a otros países que van mejorando cifras. ¿Cuál es la percepción de Fernando Cardoso de la población en general ahí en Brasilia? ¿Se toma en serio lo que está ocurriendo? Bueno, la impresión es que tenemos una sociedad dividida, ¿verdad?, en el tema de las mejores estrategias para atacar la pandemia. Pero sí, lo que establece, cuando se establece una política bien definida y con coordinación, la población suele respetar las reglas, ¿verdad? Pero claro que siempre hay parte de la población que lucha contra medidas de confinamiento y de cierre porque tiene impactos claros sobre la economía y sobre otras dimensiones de la vida.
Pero sí, o sea, cuando se define una política clara de confinamiento y de cierre y de lucha contra la pandemia, la población suele respetar y responder. Pero lo que falta claramente es una política integrada y de coordinación federal y de gobernadores, ¿no? Y que haya mensajes claros para la población. Fernando Cardoso, le agradecemos muchísimo que haya atendido a Atlántico Noticias en esta tarde. Bueno, gracias por la invitación y buenas tardes. Pues dejamos a Fernando Cardoso en Brasil, un país que preocupa muchísimo por la altísima incidencia, por la situación, ya decía nuestro invitado, de hasta el 99%, saturación en las unidades de cuidados intensivos. Vamos ahora a mirar a Cuba, porque allí comienzan a trabajar en la quinta opción de vacuna contra el coronavirus. Se llama Soberana Plus y se va a usar para pacientes que estén enfermos de la COVID, algo que van a realizar de forma pionera en todo el planeta. Investigaciones realizadas por el Instituto de Hematología e Inmunología de Cuba demuestran que los convalecientes de la COVID-19 que transcurrieron asintomáticos o sintomáticos leves desarrollan una menor inmunidad a la enfermedad y pueden volver a infectarse, por lo que científicos cubanos desarrollan una vacuna que los proteja completamente. Por este motivo se decidió crear la Soberana Plus, el quinto candidato vacunal cubano que reforzaría la protección dada por las otras vacunas cuando se realice la vacunación masiva y además tiene la potencialidad de ser efectiva ante las diversas mutaciones del SARS-CoV-2. El nombre inicial de este candidato vacunal era Soberana 01A, pues partió de la primera formulación hecha en Cuba, pero se le realizó modificaciones por lo que es un candidato completamente distinto. Después de pasar la fase 1 de ensayos clínicos, se demostró que tenía la capacidad de reactivar la respuesta inmunológica de pacientes que ya habían pasado la enfermedad y de otros que habían sido vacunados con los otros candidatos. Ahora se utilizará como tercera dosis de vacuna en la tercera fase de los ensayos clínicos de la Soberana 02, que comenzaron este jueves en la capital cubana y que incluye a 44.000 voluntarios. Pues mucho hablamos, desde luego, de vacunas, pero también es muy importante dar con un medicamento que sea eficaz para tratar a las personas que ya tienen síntomas, para evitar sobre todo que vayan a más. La plitidepsina es un fármaco antitumoral y presenta una eficacia importante contra este coronavirus. Es 27,5 veces superior al antiviral Remdesivir, del que tanto hemos hablado, sobre todo en cultivos celulares y en ratones, que es donde se ha probado. Son datos que se publicaron hace unas semanas en la revista Science. Indican que este medicamento, que desarrolla además la farmacéutica española PharmaMar, podría ser un importante candidato terapéutico muy prometedor para tratar la COVID-19, porque reduce la réplica de esta enfermedad en las células humanas. Y el equipo detrás de esta nueva investigación de este medicamento, su nombre comercial es Aplidin, en España, está liderado por el virólogo español Adolfo García Sastre, que es director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Señor García Sastre, gracias por atendernos hoy desde Nueva York. Hola, muy bien, muy buenas tardes. Vamos a hablar de esa sustancia de la que tanto ha hablado ya, le hemos escuchado, de ese fármaco que estaba diseñado a priori, ¿verdad?, para luchar contra el cáncer, pero que también está empezando a probarse que disminuye la carga viral de la COVID. ¿Cómo funciona? Bueno, pues los virus usan proteínas nuestras para poder reproducirse. Son demasiado pequeños como para poderlo hacer por su cuenta, entonces tienen que usar proteínas nuestras. Y dentro de las proteínas que usan, pues da la casualidad de que usa una proteína en particular que es también importante para el crecimiento de las células cancerosas. O sea, es una proteína que las células cancerosas la necesitan para su crecimiento y es una proteína que también este virus la necesita para su crecimiento, y por eso se puede, en teoría, poder usar este fármaco que ha sido diseñado al principio para el tratamiento de cáncer, se puede usar para el tratamiento de COVID-19. Pero bueno, tenemos todavía que desarrollar los datos clínicos de fase 3 para realmente comprobar qué tipo de respuesta produce en pacientes, para saber si puede dar un buen impacto, ¿no? Claro, decían los estudios que se tienen así a priori que por lo que puede verse podría llegar a ser mucho más efectivo que el famoso Remdesivir. Pues sí, la capacidad de inhibición que tiene es mayor que Remdesivir, por eso tenemos los resultados son prometedores, pero bueno, eso nunca se sabe con toda seguridad hasta que se realicen los ensayos clínicos en humanos, y por eso es importante ahora mismo el ver qué resultados se obtienen con los ensayos de fase 3 que PharmaMar va a comenzar a hacer, que ha empezado ya a hacer
hace más o menos unos pocos días. El hecho de que se haya empezado esto, ¿cuánto tiempo puede demorarse esta fase de ensayo clínico, que es la definitiva? Bueno, pues todo depende del tiempo que se tarden en reclutar todos los pacientes necesarios y luego de analizar los datos, ¿no? Entonces, yo espero que no sea más de 3 meses los que se necesiten para saber si el medicamento da algún impacto y se puede empezar ya a usar de modo definitivo para el tratamiento de COVID-19. No, hay una cuestión importante que tiene que ver con este medicamento, señor García Sastre, y es el hecho de que parece que puede ser pues útil para cualquier tipo de cepa, por así decirlo, de variante del coronavirus, ¿no? Sí, es verdad, las variantes, lo que más nos preocupa ahora mismo son variantes antigénicas, que a lo mejor las vacunas no funcionan bien, aunque en realidad las vacunas que dan lugar a unos anticuerpos muy elevados, aunque baja un poco el poder de inhibición de los anticuerpos que inducen las vacunas en las nuevas variantes, todavía son capaces de inhibir las nuevas variantes, pero como este es un medicamento que actúa sobre una proteína nuestra, no sobre una proteína del virus, el virus tiene más difícil el poder evadir la posibilidad o de mutar para que el medicamento, si es que al final funciona, que evadir la actividad de este medicamento, ¿verdad? Porque, claro, al inhibir una proteína humana, sería la proteína humana la que necesitaría cambiar para poder evitar esa inhibición y eso no ocurre en nosotros. Por lo tanto, es posible que si este medicamento funcione, que funcione muy bien contra cualquier tipo de resistencia que el virus puede desarrollar contra otras cosas. Claro, desde luego una noticia esperanzadora que se suma a la cantidad de vacunas que ya se están administrando a la población, señor García Sastre. Todo este despliegue científico que se ha dado este año, desde luego deja bien a las claras que cuando hay apoyo para luchar contra algo se logra. Ha sido impresionante cómo en solo un año, se va a cumplir un año desde que se declaró la pandemia, se haya logrado todo esto para luchar contra la COVID, ¿no? Sí, parece increíble. Cuando la pandemia empezó, decíamos que era muy difícil obtener una vacuna en menos de un año, que eso sería que si todo iba bien y no tenía ningún problema, a lo mejor los teníamos en un año y medio, una cosa así, las vacunas, y la verdad es que se ha logrado con una rapidez y con una eficacia también que son muy buenas, ¿no? Entonces esperemos que las vacunas se puedan aplicar logísticamente del modo lo más rápido posible para dejar ya que evitar la pandemia. Quedarán casos, claro, todavía quedarán casos, pero ya no será lo mismo, no serán casos de emergencia, no serán como lo estamos viendo ahora, si el virus se le deja solo, ocasiona todos estos daños de mucha gente que tiene que ser hospitalizada, claro. Y una vez que la gente esté inmunizada, eso ya no ocurrirá. Bueno, pues le agradecemos muchísimo al señor García Sastre que nos haya atendido hoy desde Nueva York, donde, pues entre otras cuestiones, estudia pues estos buenos datos que da este medicamento que se fabrica en España. Gracias por atendernos. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hablarles ahora de lo que ocurre aquí en España. La incidencia acumulada en nuestro país sigue bajando. Hay varias comunidades, de hecho, que están ahora por debajo de Canarias en cuanto a incidencia. Y esto ha provocado que comiencen a flexibilizarse las medidas a pocos días de la Semana Santa. Castilla y León, por ejemplo, después de 3 meses cerrados, los comercios no esenciales comienzan a abrir. Ya el próximo miércoles será además cuando el Consejo Interterritorial decida qué medidas se van a adoptar. Además parece que de forma común para evitar un repunte después de esas fiestas de Semana Santa, esos días libres. Eso en España. Y en Europa algunos vecinos comienzan a notar incrementos de casos positivos en la última semana. 37 millones de contagios y 865.000 fallecidos son las cifras del primer año de pandemia en Europa. Un año después y tras 3 meses de vacunación, las restricciones se mantienen ante el progresivo aumento de los contagios y por el miedo a la cuarta ola. República Checa, con una incidencia acumulada de 1.400 casos por cada 100.000 habitantes, obliga desde este fin de semana a todas las empresas a realizar test semanales a sus empleados. Italia, un año después, vuelve a estar en el punto de mira. Con 20.000 infecciones notificadas en la última jornada, parece que comienza a sufrir la cuarta ola. El gobierno se plantea declarar todo el país zona de alto riesgo. El Reino Unido, por su parte, ha vuelto a abrir los colegios. Boris Johnson confía que es el primer paso hacia la normalidad. Mientras, en Francia, la cultura se manifiesta y pide reabrir tras 4 meses cerrados.
Y con fiestas como esta intentan recuperar la normalidad en Países Bajos. Varias regiones comienzan a permitir fiestas nocturnas. Los asistentes tendrán que presentar junto con la entrada una prueba PCR negativa. Bueno, vamos a mirar a Estados Unidos porque en el estado de Idaho se registró el último mes más de 8.300 nuevos casos de coronavirus, según datos que aporta la Universidad Johns Hopkins. A pesar de estos datos tan preocupantes, ahí ven a manifestantes reunidos frente al Capitolio de su estado para protestar contra estas restricciones que impone la pandemia. Lo han hecho de esta forma, incluso quemando mascarillas con nitrógeno líquido que depositaban en esos grandes calderos. La protesta fue convocada por un congresista estatal que argumenta que se debe respetar la libertad de expresión de los que se niegan a usar mascarilla. Una imagen bien diferente en Nueva York. Los cines han abierto por primera vez en casi un año. Lo han hecho este fin de semana. Solo se permite el 25% del aforo, sin embargo, es un símbolo, un ánimo para recordar que la actividad poco a poco regresa a la Gran Manzana. Sin embargo, no todas las cadenas de cine han podido abrir, algunas siguen a la espera de que las condiciones mejoren. También en Broadway, a los teatros se permite la reapertura, eso sí, a partir del 2 de abril, con un límite de 100 personas en su interior. Muchos espectáculos, sin embargo, seguirán suspendidos hasta el 30 de mayo. Y el daño a la salud mental que ha traído la COVID-19 es uno de los menos reconocidos de esta crisis sanitaria, pero sus efectos parece que van a perdurar en el tiempo, además tiempo después de que termine toda esta situación. Está a punto, ya decimos, de cumplirse el primer aniversario del confinamiento general que se decretó en España con el estado de alarma, y este año, desde luego, los impactos psicológicos han sido muchos. Y esto se ha reflejado en un estudio reciente del CSIS que ha hablado de la salud mental de los españoles. Bueno, vamos a hablar con Juan Capafón, que es catedrático de Psicología de la Universidad de La Laguna, al que le preguntamos para empezar si está de acuerdo con que no se da suficiente dimensión al impacto psicológico de todo este año tan complicado. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Antes que nada, felicitarte a ti y a todas las mujeres de tu equipo. Pues es un informe que de alguna manera ya los profesionales lo teníamos en mente. Esta es una situación que en psicología se ha estudiado en muchas décadas ya, y sabemos que cuando nos sometemos a estrés, que es un término que le robamos, lo cogemos importado de la física, que significa básicamente tensión. Cuando nos sometemos a situaciones de tensión prolongada, es muy habitual que el ser humano se resienta y aparezca una serie de repercusiones negativas, y sobre eso tenemos que trabajar. Efectivamente, hay datos que llaman la atención que vamos a repasar rápidamente. Con Juan Capafón, por ejemplo, ese estudio dice que ha aumentado el miedo a morir y sobre todo la cantidad de veces que los españoles han llorado a lo largo de este año. Sí, fíjate, el tema del miedo, lo primero siempre insistir en que es una emoción totalmente necesaria y adaptativa. Lo que no hay que permitir es que ese miedo nos desborde y nos aniquile y nos consuma, nos coma. Y por tanto hay que trabajar, que sentirlo y saberlo afrontar y buscar las estrategias para que no nos domine, sino que simplemente quede ahí como un aviso que nos activa la alerta, la precaución, el estar pendientes, etcétera. Y luego el tema del llanto, esto es clarísimo, claro que sí, es una expresión y una forma de soltar mucha tensión acumulada que es imprescindible. En hombres y en mujeres. Es verdad que todavía tenemos muchos arquetipos y tenemos mucha presión cultural y parece que le permitimos a las mujeres pues esa licencia, esa debilidad, y que los varones no nos los podemos permitir. Y es todo lo contrario, no tiene nada que ver con una debilidad, es una gran fortaleza el saber asumir las emociones personales, saber asumir la tristeza, saber a veces asumir la desolación y lo que decíamos antes, el miedo, y manifestarlo. Y que esa manada que nos rodea, esas personas de bien que están alrededor nuestro, nos sepan consolar y nos sepan proteger. Luego se da una circunstancia, ya hemos hablado de lo vulnerables que se han sentido los mayores, lo mal que lo han pasado a lo largo de este año, pero a veces se olvida que los jóvenes también lo han pasado muy mal y están en una época en la que no saben gestionar las emociones. Ha habido mucho daño en cuanto a la salud mental de los adolescentes, ¿no? Sin duda. Fíjate que no es casual que, por ejemplo, el miedo a morirse no esté precisamente en las franjas más altas, sino que la mediana edad, incluso los jóvenes, han sentido ese miedo de forma intensa. Y no es extraño, es que cuando tienes toda una vida por delante, duele mucho el pensar que la vas a perder. Y además el campo de los adolescentes, toda esta situación, fíjate que es un colectivo que necesita el contacto, que necesita los iguales, que necesita el compartir, que necesita aprender, que necesita empaparse de vivencias
Y ha sido duro, y va a seguir siendo duro todavía. También hay que reconocer, al menos yo me muevo en un colectivo ya más adulto, porque estamos hablando de jóvenes de 20, 18, 19 años, pero debo reconocer que, cuidado, no nos quedemos tampoco con la visión negativa. Ha habido una juventud que ha sabido responder con de una forma escrupulosa, de una forma muy, muy madura. Pero sí, tenemos que hay que hablar mucho. Nosotros, los tutores, los padres y las madres, tenemos que sacar a los adolescentes de su silencio, si está ahí insertado, y hablar con ellos, que nos expresen, que nos manifiesten, que se abran con nosotros. Claro, y ya para terminar rápidamente, está el problema de las personas más humildes, que es donde se ha cebado también los problemas de salud mental, y luego no tienen medios o las urgencias están saturadas. Esto es un problema serio. No, y tanto. Fíjate que antes hablaba de la palabra estrés. ¿Qué significa tensión? Significa básicamente demandas. Hay mucha demanda y no tenemos recursos. Y claro que sí, los recursos materiales son muy importantes para la salud mental y para el equilibrio emocional. Por tanto, sí, creo que la sociedad tiene que ser muy solidaria, tiene que saber detectar dónde están esas bolsas de pobreza, que en este momento lo van a pasar, sin duda, infinitamente peor que los ricos. Bueno, pues Juan Capafón, como siempre, gracias por atender Atlántico Noticias. Un saludo. Al revés, gracias a ustedes, gracias Marta. Bueno, vamos a mirar ahora lo que ocurre en Senegal. Está la comunidad internacional preocupada porque el líder de la oposición, Ousmane Sonko, acusado de violación, ha comparecido ante el juez y se están produciendo muchísimos disturbios en la calle. Se intensifican esas protestas por la detención de este hombre, sobre todo en la capital del país, en Dakar. Allí los enfrentamientos entre partidarios de Sonko y las fuerzas policiales antidisturbios se han repetido estos días. En esta ocasión ha ocurrido cerca del Palacio de Justicia. Allí había barricadas. Los manifestantes aseguran que Sonko es un rehén político y piden su liberación. No sabemos lo que provoca esto. Ahí ven el lamento de uno de los testigos de la serie de explosiones. Es una base militar que ocurrió en la ciudad de Bata, en Guinea Ecuatorial. Ha provocado al menos 25 fallecidos y más de 400 heridos. Según palabras de Teodoro Obiang, del presidente, las explosiones fueron el resultado de un uso negligente de la dinamita en estas instalaciones. Esto ocurre cuando el país está sumido en una doble crisis por la pandemia sanitaria y la baja del precio del crudo, que supone las 3/4 partes de los ingresos de ese país. Al mismo tiempo que se van quedando... En Turquía han grabado lo que van a ver ahora. Fíjense en la siguiente escena. En el interior de una tienda de venta de móviles en Turquía, ya les decimos, 3 hombres conversan con normalidad hasta que se produce eso que han visto, una explosión con llamas que alcanzan a una de las personas. En otra de las imágenes de las cámaras se ve claramente de dónde procede la explosión. Es una batería de móvil la que explota sin motivo aparente. Afortunadamente nadie resultó herido de gravedad. Vamos ya terminando este 8 de marzo, de nuevo nos vamos a despedir con música, con la música de una mujer que se llama Vivir Quintana, una de las voces más sonoras del feminismo en México. Su canción Sin Miedo puso música y letra al horror de los feminicidios en ese país. Feminicidios que dejan 10 mujeres asesinadas cada día y que se ha vuelto incluso más grave este problema con la pandemia. Con esta canción Sin Miedo, el himno contra la violencia machista de México, nos vamos hoy. En nada se quedan con el Telenoticias 1. Adiós. Tiembla el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvide sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas.